Mi nombre es Nicodemo, un fariseo que a pesar de ayunar y de cumplir como nadie las leyes en Jerusalén, sentía un gran vacío en mi corazón. A pesar de las más de 600 leyes que tenemos que cumplir y observar los judíos. Cuando conocí a Jesús, yo era un hombre viejo, él era un hombre joven, yo era un hombre rico, él era un hombre pobre. Yo era un hombre que respetaba todas las leyes, él era un hombre que curaba en sábado. Pero tengo que decir que nos unía algo profundamente. Los dos buscábamos la verdad. Bueno, mucho se decía de aquel carpintero que de hacer sillas en Nazaret se había marchado como un vagabundo a predicar por todo Galilea, que sus palabras, más que dar respuestas, nos llenaban con más preguntas, y que a pesar de ser un hombre sencillo, hablaba con una autoridad que comprometía. Los entendidos pensaban que más que profeta, era un embaucador. Pero los sencillos pensaban que en lugar de eso nunca buscaba un provecho personal, siempre buscaba el bien para los demás. Lo conocí una noche en el barrio más pobre y peligroso de Jerusalén. Yo salí a su encuentro envuelto en una cimla negra y acompañado con 2 de mis siervos armados de espadas y garrotes. Pero a medida que nos hundíamos por aquellos callejones estrechos y oscuros, aumentaba mi temor de no poder alcanzar nuevamente la salida. Pero aprendí aquella noche que para encontrar la verdad debemos aprender a vencer nuestros miedos, para poder enfrentar las adversidades y las tinieblas que nos presenta la vida. Mi primera impresión al verlo fue la de un hombre alto, con voz serena, de palabras sencillas. Pero lo que más me impresionó fue que sus ojos parecían no tener fondo y que tan solo de mirarlos causaba un vértigo extraño en tu interior. Lo saludé como maestro y él me contestó que quien no nace de lo alto no estaría en condiciones de ver el reino de Dios. Aquella respuesta me desconcertó. Yo era un hombre de dogmas, de lógica, así que le contesté yo también con cierta ironía con otra pregunta. Le dije que cómo podría un hombre viejo nacer de nuevo. Pero su respuesta me sorprendió y me desconcertó más aún. Me dijo que quien no nace del agua y del espíritu no podría entrar en el reino de Dios, porque lo nacido de carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Que la voz del viento se escucha sin saber de dónde viene y a dónde va. Desde aquel momento tuve muy claro que su verdad iba más allá de mi razón, de mi lógica. Que las cosas de Dios no se deben entender, se deben experimentar para poder conocerlo mejor. Yo lo defendí abiertamente ante el Sanedrín, a pesar de que sabía que eso podía causarme muchos problemas. Finalmente, lo crucificaron aquel mismo viernes. Con la autorización de Pilatos, ayudé a que lo enterraran en un sepulcro nuevo que tenía un amigo llamado José de Arimatea.
Cuando cerramos la piedra de su sepulcro, pensé que con su cuerpo se quedaban también mis esperanzas. Mis esperanzas de que ese hombre hubiera sido el Mesías tanto tiempo esperado. Para mi sorpresa, algunas mujeres de su grupo decían que habían encontrado su tumba vacía la mañana del domingo y que Jesús había resucitado. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Ahora puedo decirlo con toda seguridad. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Yo mismo fui testigo de su resurrección y de su ascensión al cielo. Jesús me hizo nacer de nuevo para dejar al hombre viejo que era yo y ser el hombre nuevo que ahora soy. Mi nombre es María, y por ser de una pequeña región a orillas del mar de Galilea llamada Magdala, se me conoce como María Magdalena. Sí es verdad que yo era una mujer rebelde y pecadora. También es verdad que yo era una mujer demasiado joven para envejecer cumpliendo las innumerables leyes judías que me asfixiaban y que mi corazón no lograba entender. Era una mujer desorientada, sin esperanza, que confundía la verdad con la mentira, el ser deseada con ser amada. El día que escuché que aquel Galileo que curaba enfermos y caminaba sobre las aguas estaría en Betania, se despertó en mí un gran interés por saber si aquel hombre, de quien se decía que podía resucitar muertos y convertir el agua en vino, podía sacarme de la tumba en la que me encontraba. O simplemente sería un farsante más, igual a los muchos farsantes que día con día yo conocía. Me presenté en aquel banquete de Betania y lo busqué, sin saber qué esperar. Mientras caminaba, los hombres me miraban con lujuria y hablando mal de mí. Solo él fue el único que no tocó mi cuerpo con sus ojos, pero tocó mi alma. Aquel hombre que calmaba tempestades con solo mirarme había calmado la tempestad de una mujer atormentada. En medio de un gran silencio tomó la palabra y me dijo: mujer, muchos son los dones que has recibido por parte de Dios, pero ninguno de ellos lo has usado para tu salvación. Nunca antes alguien se había preocupado por mi salvación. En ese momento sentí un vértigo indescriptible que me hizo caer a sus pies, arrepentida y sin poder parar de llorar. Inexplicablemente, a un hombre que solo había hecho el bien, lo clavaron en la cruz. Su madre y yo lo vimos morir de la manera más cruel y despiadada. Los insultos de la gente silenciaban las palabras de perdón que él dirigía desde la cruz. Finalmente lo bajamos y lo cubrimos con una sábana muy rápidamente por ser vísperas de la Pascua. Y su cuerpo fue colocado en un sepulcro cercano al lugar de su crucifixión. El domingo muy temprano, en compañía de otras dos mujeres,
me dirigí al sepulcro para embalsamar el cuerpo del maestro dignamente. Mientras caminábamos hacia allá, nos preguntábamos si los guardias romanos que lo custodiaban nos ayudarían a remover la pesada piedra del sepulcro. Pero, para nuestra sorpresa, al llegar no había guardias, ni piedra. Entramos y un muchacho vestido de blanco nos dijo que si buscábamos el crucificado, no se encontraba allí. Salimos despavoridas, llenas de miedo, y yo fui a toda prisa a buscar a Pedro, quien al escuchar mi relato salió corriendo en compañía de Juan, sin decirme nada. No fue sino hasta que regresé al sepulcro que los encontré de nuevo. Los vi salir perturbados, pasar frente a mí sin decir una sola palabra. Entré al sepulcro y a dos muchachos vestidos de blanco, uno a cada extremo de la tumba. Les supliqué, llorando, que me dijeran a dónde se lo habían llevado. En ese momento, la silueta de un hombre alto bloqueó la poca luz que entraba sobre la puerta. Y al ver que lo volteé a ver espantada, me dijo que por qué lloraba. Le rogué que me dijera a dónde se habían llevado el cuerpo de mi Señor. Y cuando dijo María, supe que era él. Me acerqué para abrazarlo, pero me detuvo diciendo: no me toques, María, porque aún no subo al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es Jesús para mí? Eso es algo que no se puede responder con simples palabras, porque su respuesta está en nuestra forma de vivir. Su doctrina no era una filosofía ni ideas que defender. Su doctrina es una forma de vida que se distingue por el amor a Dios y el amor a los demás. Pero si tuviera que describirlo con palabras, diría que Jesús es quien al salir del sepulcro me ordenó que les dijera a los demás lo que había sucedido. Y en ese momento Él me transformó de haber sido una pecadora a ser la mensajera de su resurrección. Mi nombre es Zaqueo, jefe de recaudación de impuestos, un hombre no muy querido en Jericó. Aquella mañana me enteré de que el Galileo de Nazaret pasaría justo a un lado de la plaza donde yo conducía mis negocios. Todo Jericó era un gran alboroto por ver a este hombre que hacía cosas sorprendentes. Mendigos, pecadores y hasta los samaritanos querían conocer al famoso carpintero. Debo confesar que yo también tenía una gran curiosidad por verle, aunque fuera simplemente pasar. Cuando un grupo de niños comenzó a gritar que ya venía, la gente se puso a buscar un buen lugar para ver al famoso Nazareno. Todos se apresuraban para salir a su encuentro, por lo que yo me subí a mi banco, pero las palmas que se agitaban enfrente de mí me impedían que yo pudiera verlo. Los gritos iban en aumento, anunciando que ya estaba por llegar al sitio donde yo me encontraba. Yo corrí a buscar un hueco entre la gente, pero con todo el tumulto era imposible. Siendo yo un hombre de baja estatura, me despojé de mi túnica y de todos los respetos humanos para treparme en un árbol, como un niño, un árbol que estaba a las orillas del camino. Las carcajadas y las burlas de los que me miraban no se hicieron esperar, y yo mismo me preguntaba qué hacía encaramado allí en un sicomoro. Pero algo en mi interior me decía que tenía que estar allí, que
No podía dejar pasar esa oportunidad que probablemente no volvería a presentarse jamás. Cuando Jesús llegó frente a mí, se detuvo, levantó la vista y me miró. Me miró como jamás nadie me había mirado. Sin reproches, sin críticas, sin desprecio. Yo era quien quería mirarle y él fue quien me miró. Y luego pasó algo todavía más sorprendente. Jesús sonrió y me dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy me quedaré en tu casa. Y aquel hombre pequeño de baja estatura, Jesús lo hizo sentir un hombre grande. Él no me condenó, ni me miró con desprecio como lo hacían todos los demás, como alguien irrecuperable para Dios. Aquel día simplemente Jesús me daba una nueva oportunidad. Ya en mi casa me levanté y prometí dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y a todo aquel que yo hubiere defraudado, restituirle 4 veces más. Cuando lo cumplí, comprendí claramente que todo lo que nos guardamos sin compartirlo con los demás se desperdicia. ¿Quién es Jesús para mí? Es un hombre que te encuentra si tú lo buscas. Es alguien que te dice que lo importante no son los pecados que llevas en el alma, sino el amor que llevamos en el corazón. Porque los pecados los perdona Dios, pero lo que no hagamos nosotros por los demás, aún Dios, siendo Dios, no podrá hacerlo por nosotros.